En esta segunda parte de la Unión Europea vamos a retomar las instituciones, ¿sí? Y algunos órganos. Como mencionábamos, las instituciones de la Unión Europea son los órganos principales y de hecho están previstos como tales en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. No todas estas actuales instituciones estuvieron desde los orígenes y o bien algunas estaban previstas, pero no como órgano principal. Pero en la actualidad estas son las 7 instituciones que debemos desarrollar con mayor detalle, sin perjuicio de que existen otros órganos que tienen también su importancia, pero no el mismo carácter. Sin perjuicio, por otro lado, de que muchos otros órganos y agencias que por razones de tiempo nosotros no vamos a analizar en este curso. Vamos a desarrollarlos en el orden que está previsto. Tengan en cuenta que cada una de estas instituciones representa determinados intereses, que según el caso pueden ser intereses de los estados, pueden ser intereses comunes, pueden ser intereses de los pueblos, ¿sí? Europeos. Y por otro lado, cada uno tiene atribuidas determinadas funciones. Hay un principio que es el de atribución, que es muy importante, porque justamente vamos a tener que encontrar la base legal, la base normativa de las competencias de cada una de estas instituciones y también de los órganos en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea. Específicamente, las competencias tienen que estar expresadas en estas normas constitutivas de la Unión Europea para que efectivamente sean competencias delegadas o compartidas según el caso y que por ende tengan atribuciones cualquiera de estas instituciones o en algunos casos conjuntamente dos instituciones o más de una al menos para cumplir determinadas funciones previstas. Vamos a ver este gráfico, ¿sí? En donde encontramos las distintas instituciones y además la Comisión Europea, conjuntamente con el Parlamento y los dos consejos, están diagramados de tal modo que nos muestran cómo es el poder legislativo, cómo es el procedimiento legislativo ordinario para dictar normas de derecho derivado, en donde la comisión es una institución típicamente propositiva, de iniciativa, es la que propone un determinado proyecto de norma, mientras que el Parlamento Europeo, conjuntamente con el Consejo de la Unión Europea, son los que colegislan, codeciden, si son los que en definitiva producen, generan o no una determinada norma, pero reitero, siempre bajo la base de la propuesta de la Comisión Europea. Y por otro lado están las otras instituciones que no participan del proceso legislativo, como son el Tribunal de Justicia, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas. Si se fijan, al lado de cada una de estas, o de casi todas las instituciones, hay, digamos, un número, ¿sí? Y ese número en realidad corresponde a la actualización después de la salida del Reino Unido, porque en realidad esta infografía fue realizada sobre la base del 2019, pero en donde efectivamente todavía el Reino Unido, más allá de que ya estaba en trámite, en proceso el Brexit, de todos modos todavía eran 28. Esto hace que en todas aquellas instituciones en donde la cantidad de integrantes es representativa del número de Estados miembros, de 28 ya han pasado a 27, y a su vez en el Parlamento, que su conformación depende de las respectivas poblaciones de los Estados miembros, esto hace que de 751 que eran con anterioridad, en la actualidad son 705. Esta estructura institucional de la Unión Europea efectivamente, digamos, tiene ciertas particularidades y es importante que, más allá que hay algunas asociaciones que se hacen, que, digamos, que uno las hace libremente con respecto a lo que son las instituciones de la Unión en relación a las instituciones de un Estado, no hay que, sin más, hacer esas vinculaciones porque en realidad no existe estrictamente una distribución entre un poder ejecutivo y un poder legislativo, sino que hay funciones legislativas y ejecutivas que en algunos casos son compartidas. Sí, lo que podríamos denominar el poder, digamos, jurisdiccional, poder judicial sí está concentrado en el Tribunal de Luxemburgo, en el Tribunal de la Unión Europea.
Europea, que es un tribunal efectivamente de justicia, ¿sí? Y aquí está plasmado, digamos, sobre todo cuáles son, digamos, las funciones principales y a quienes está representando algunas de las instituciones. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento, por eso lo paso. En primer lugar, vamos a desarrollar algunos aspectos del Consejo Europeo. Tengan en cuenta, e incluso hasta pueden hacerse un cuadro comparativo entre distintas instituciones, que hay algunos puntos que son importantes destacar en cada una de ellas. ¿Sí? Por un lado, los integrantes, quienes están integrando, a quienes representan. Por otro lado, en todo caso, cómo han sido seleccionados o elegidos, o cuál es el procedimiento de elección de esas personas que integran y eventualmente de quien preside cada una de las instituciones. Otro dato importante a tener en cuenta en cada una es a qué intereses está representando. Este es un dato muy importante. Por supuesto, cuáles son las funciones principales, cuál es el procedimiento de votación, si lo hubiere, porque esto también dependerá de la función de cada una de las instituciones. Como les anticipaba, bueno, si hay un presidente y cómo fue elegido ese presidente. Y en todo caso, con quién o con qué instituciones comparte sus funciones. Esto sobre todo lo vamos a ver más que nada aplicado al procedimiento legislativo. También lo que son la duración de los mandatos, si es que lo viere, porque tengamos en cuenta que en algunas instituciones los integrantes son presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, que obviamente su duración en el mandato depende de las respectivas constituciones, no es algo que puede imponer la Unión Europea, y la renovación de esas personas como tales en realidad no depende de la Unión Europea, pero en otros casos sí, y en ese sentido tienen un mandato que dura una cantidad de años y que puede ser o no renovable. Empezando entonces con el Consejo Europeo, lo primero que tenemos que recordar es que se trata de una institución que tuvo su origen en realidad en cumbres de jefes de Estado que se fueron dando a partir de la década del 70. Evidentemente, esta no fue siempre un órgano ni una institución de la Unión Europea, cuando se trataba de las comunidades europeas, sino que por el contrario se fue dando una suerte de costumbre en donde los jefes de Estado de quienes integraban las comunidades europeas se empezaron a reunir semestralmente, luego con mayor frecuencia, y se creó, como les decía, una suerte de costumbre en donde estas cumbres se establecieron periódicamente y luego fue incorporado estas reuniones a través de la denominación de Consejo Europeo. Pero en realidad, con carácter de institución, recién está expresamente reconocido en el Tratado de Lisboa. Con antelación se lo consideraba un órgano, aun cuando por la trascendencia que tenía, doctrinariamente muchos autores entendían que tenía que tener jugar el rol de una institución, y esto efectivamente fue lo que se decidió ya con el Tratado de Lisboa. Se reúnen en la actualidad 2 veces por semestre, ¿sí? Eso en forma ordinaria, pues en forma extraordinaria se pueden reunir en mayores oportunidades, en más oportunidades, y tiene su sede en Bruselas, ¿sí? En realidad en lo que es el edificio Europa, que se inauguró hace relativamente poco tiempo, que es una sede compartida de los dos consejos, de este consejo que es el Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, ¿sí? Recordemos que el Consejo de Europa no es una institución comunitaria, sino que está relacionado con todo lo que hace a derechos humanos, al sistema de protección europeo de derechos humanos. Acá en la Unión Europea tenemos el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Cuando vean simplemente en los textos la palabra consejo, se está refiriendo al Consejo de la Unión Europea, ¿sí? Esto incluso en los textos normativos a veces se refiere a consejo a secas simplemente, y ese es el Consejo de la Unión Europea. Cuando hablemos del que estamos trabajando ahora, siempre van a ver que se lo califica como Consejo Europeo. Y que está integrado por los 27 jefes de Estado o de gobierno, obviamente representando a cada uno de los estados, y por supuesto no se pueden desligar de la representación del interés nacional, por más que en última instancia traten de propender al bien de la Unión Europea, en última instancia es el interés nacional el que va a primar a la hora de fijar las orientaciones y prioridades
políticas de la Unión, obviamente que las tienen que consensuar, pero reitero, en última instancia, el presidente electo de un país no podría ir en desmedro del interés nacional por sobre el interés de la Unión Europea. Esto en todo caso será función de otras instituciones. Pero además, no solamente están los 27 jefes de Estado de Gobierno, sino que también el Consejo Europeo tiene un presidente que es propio, el presidente del Consejo Europeo, que esto es una novedad que instaura el Tratado de Lisboa, porque con antelación, si bien tenía un presidente, este Consejo Europeo era rotativo, ¿sí? Cada 6 meses rotaba y era uno de los propios presidentes. ¿Sí? Se estableció un orden, iba rotando cada 6 meses, pero era uno de los propios presidentes, digamos, de los integrantes de la Unión Europea. Mientras que ahora, en realidad, el presidente del Consejo Europeo tiene un mandato que es autónomo, que es un mandato europeo y que es una persona ajena a estos 27 jefes de Estado y que obviamente, más allá de su nacionalidad, no representa a ninguno de los países. Y a su vez también integran estas reuniones el presidente de la Comisión Europea, que es otra de las instituciones, ¿sí? Y que es importante decir que tanto el presidente del Consejo Europeo como el presidente de la Comisión tienen mandatos europeos y por otro lado que además el presidente de la Comisión representa intereses comunes. Entonces también busca de alguna manera balancear los intereses nacionales que están representados principalmente por los 27 jefes de Estado de Gobierno. Por otro lado, este presidente del Consejo, que como decíamos no representa a ninguna nación y que tiene mandato europeo, por ende es un funcionario europeo, dura en sus funciones 2 años, ¿sí? Pero puede a su vez renovarse por un periodo igual, ¿sí? Y esto efectivamente es lo que ha venido pasando desde que está esta figura creada. Por otro lado, dentro de lo que son las funciones principales, lo que vamos a tener es que en realidad no es una institución legislativa, sino que lo que hace es diseñar orientaciones directrices, ¿sí? Prioridades, fijar ciertas prioridades y orientaciones de tipo político generales para la Unión Europea. Y en todo caso esas orientaciones, esas directrices, las tendrán que seguir las instituciones legislativas que tienen funciones legislativas, como son el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento. Pero el Consejo Europeo como tal, digamos, simplemente, o ni más ni menos en algún modo, define esas orientaciones, que reitero, serán consideradas por el Parlamento y por el Consejo a la hora de legislar y también por la Comisión a la hora de proponer. ¿Sí? Por eso lo que se dice es que se establece un programa de actuación de la Unión Europea, o sea, esa es su función primordial. Y se expresa, como decíamos, a través de directrices o de orientaciones. Cabe mencionar que el presidente del Consejo es elegido por los propios presidentes, por los propios 27 jefes de Estado de Gobierno y el presidente de la Comisión. En líneas generales, toda la toma de decisiones es por consenso, aunque en algunos casos concretos puede ser que tengan que decidir por unanimidad, es decir, que se requiere voto afirmativo de todos los miembros, y en algunas ocasiones también lo hace por lo que se conoce como mayoría cualificada, que en realidad es una mayoría particular porque es representativa tanto de los estados como tales, pero a su vez también de la población de los estados. Esta idea de mayoría cualificada por ahora la vamos a dejar y vamos a retomarla cuando veamos lo que es la toma de decisiones en el Consejo de la Unión Europea, porque en el caso del Consejo de la Unión Europea la mayoría cualificada es la regla y aplica generalmente para un 80% de la actuación del Consejo de la Unión. Y es el mismo concepto de mayoría cualificada. Entonces vamos a dejar el desarrollo para esa oportunidad. Y vale decir que en las votaciones no participan ni el presidente del Consejo Europeo ni el presidente de la Comisión. Siempre que, vale decir, se trate de cuestiones que hacen a los asuntos exteriores, ¿sí? O a cuestiones de política de seguridad, porque justamente, como se deciden en términos de intergubernamentalidad, en realidad los que toman las decisiones en última instancia son los jefes de Estado, los jefes de gobierno
o ante otras instituciones, en todo caso, los representantes de los estados. Acá tienen digamos, el edificio, tanto adentro como fuera, que les mencionaba que es sede tanto de este Consejo como del de la Unión Europea, que se conoce como el edificio Europa. El Consejo de la Unión Europea, o también llamado Consejo de Ministros, ¿por qué de ministros? Porque justamente en principio son ministros de gobierno los que integran este consejo. Sin embargo, puede ser también secretarios de Estado, ¿sí? O sea, en definitiva, digamos, es un representante del Estado que tenga plenos poderes para representarlo y por otro lado también para obligarlo a cada uno de los estados, ¿sí? En realidad, si bien este consejo es efectivamente una única institución, tiene 10 formaciones diferentes, que esto depende del tema a trabajar. Digamos, hay formaciones que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, medioambientales, otras en el ámbito de cuestiones de justicia, por supuesto hay una formación vinculada a todo lo económico y financiero, a cuestiones agrícolas, y a su vez hay una de las formaciones, que es el Consejo de Asuntos Generales, que, digamos, o sea, tiene, digamos, como un mandato genérico en cuanto a todos los asuntos que no están específicamente atribuidos a las otras formaciones, recae en este Consejo de Asuntos Generales, y por otro lado, también el Consejo de Asuntos Exteriores tiene un mandato específico. El Consejo de Asuntos Exteriores, en general, trabaja de algún modo como una suerte de coordinación de las demás formaciones, y otro dato no menor es que quien preside el Consejo de Asuntos Exteriores es el alto representante, que en breve vamos a retomar esa figura porque cumple varias funciones. Sí, pero el alto representante principalmente lo que hace es justamente ocuparse del relacionamiento externo y de representar ante el mundo a la Unión Europea. La presidencia de este consejo se mantiene rotativa, ¿sí? Antes los dos consejos tenían la presidencia rotativa y de hecho seguían el mismo orden, pero ahora ya sabemos que el Consejo Europeo no tiene su propio presidente, mientras que en cambio el Consejo de la Unión Europea mantiene esta presidencia rotativa, ¿sí? Y dependerá del Estado que ejerce la presidencia en la actualidad el que va a presidir todas, el ministro que va a presidir, el secretario de Estado que va a presidir todas esas reuniones. Salvo, como les decía, en el caso del Consejo de Asuntos Exteriores, que va a estar presidido por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en tanto dure su mandato, que es de 5 años. ¿Sí? Y otra particularidad que se venía dando en la práctica, pero el Tratado de Lisboa ya instaura, como algo, digamos, o sea, fijo y obligatorio, es que la presidencia rotativa, digamos, o sea, pro tempore, es decir, que está por el periodo vigente, va a trabajar en conjunto con la anterior y la posterior, de modo tal de darle continuidad a las políticas del Consejo y que no haya cambios muy, digamos, abismales y de pretender una política, digamos, arrancar una política de cero o una política que estaba en marcha, dejarla sin efecto, sino que por el contrario haya continuidad. De hecho, bueno, el trío actual está integrado por las presidencias rumana, finlandesa y croata. Como anticipaba, ¿sí? El Consejo adopta decisiones, digamos, con distintos tipos de mayoría. Lo más frecuente es que lo haga por esta llamada mayoría cualificada, pero sin embargo hay supuestos en donde por mayoría simple, o digamos, en un caso, o unanimidad en el otro, también, digamos, es una modalidad de adopción de decisiones. Mayoría simple en la actualidad significa 14 Estados miembros. Mayoría cualificada, que es esta que les decía particular, en realidad requiere el voto favorable del 55% de los Estados miembros, que a su vez representan al menos el 65% de la población de la Unión Europea. ¿Sí? Es decir que, fíjense, es una doble mayoría, 55% de los estados más que a su vez representen el 65% de la población. Ya acá vemos el peso de la diferente población de los estados miembros de la Unión Europea. ¿Sí? Esta mayoría cualificada está, digamos, prevista en estos términos a partir del 2014. Hubo una época de transición entre el 2009, que entró en vigor el Tratado de Lisboa, y justamente el 2014, en donde se mantenía una regla
similar a la que estaba vigente hasta el Tratado de Niza, que era incluso más compleja. Pero nos interesa quedarnos ahora con esta doble mayoría, que es lo que tenemos vigente y en principio no se presupone que se vaya a cambiar. La votación por unanimidad requiere todos los votos a favor y se da cada vez en menos campos de actuación. Como dice justamente esta presentación, ya en un 80% de la legislación de la Unión Europea, el Consejo actúa por justamente mayoría cualificada. Y sí requiere, obviamente, la presencia de la mayoría de los miembros para tener, digamos, para poder sesionar, o sea, lo que sería el quórum. Algo que es importante es que todo lo que tiene que ver con la deliberación de actos legislativos, sí que básicamente implican la aprobación de derecho derivado, desde lo que es el Tratado de Lisboa, se transmite en sesión pública. Obviamente, por una cuestión de espacio, no puede acceder digamos, el público en general a este edificio de Europa donde se realizan las sesiones, pero sí se transmiten vía online, a través de medios de comunicación. Las sesiones son públicas y esto es para dar mayor transparencia a toda el accionar de la Unión Europea, justamente a través de esta institución que es muy importante y que tiene una función trascendental en el campo legislativo de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que se tratan de ministros o jefes, se trata de ministros o de secretarios de Estado, que obviamente cumplen significativas funciones en el campo interno de cada país. Esto hace que obviamente estas personas no puedan estar el 100% enfocadas y abocadas a lo que es el trabajo para y en la Unión Europea. Por ende, las reuniones que tienen son con cierta periodicidad, por supuesto que también depende de los temas que estén en la agenda. Puede ser que haya determinadas composiciones del Consejo que tengan reuniones mucho más frecuentes que otros. Si obviamente todo lo que es el campo vinculado a lo económico en mayor o menor medida, las reuniones tienden a ser más frecuentes que las de, por ejemplo, cuestiones medioambientales, más allá de la importancia que obviamente tiene el tema. Y es por esto que en realidad funcionan en el día a día, ¿sí? A través de un comité de representantes permanentes, ¿sí? Existe, se lo conoce con las siglas COREPER, ¿sí? Que en realidad viene en francés, pero coinciden con las siglas en el idioma español. Y, digamos, o sea, hay grupos de trabajo que obviamente son estables y que en general están principalmente compuestos por todas las misiones diplomáticas de cada uno de los estados que están en funciones en Bruselas, que es justamente donde tiene sede el Consejo. De modo tal que estas personas sí, digamos, están establecidas en Bruselas y en ese sentido pueden prestar servicios para lo que son las tareas del Consejo en forma justamente permanente, como el propio nombre de este comité, que es un órgano, no es una institución, pero es un órgano obviamente dependiente, auxiliar del Consejo de la Unión Europea. A su vez, no solamente, o sea, este comité en realidad van a ver en algunos textos que está el 1 y el 2, porque una suerte de división de funciones, obviamente por la cantidad de labor que tienen, y a su vez también hay un comité específico de agricultura, porque es una temática muy compleja, en donde hay muchos intereses sensibles y a veces contrapuestos, entonces hay un comité especial. Un tema obviamente importante en esta institución, como en todas, es cuáles son las funciones, o sea, para qué está este consejo. A ver, por un lado, algo que es, si se quiere, trascendental, es que negocia y adopta la legislación de la Unión Europea. Tradicionalmente este consejo, ¿sí?, era la institución legislativa por excelencia, porque el Parlamento tenía un rol muy secundario en donde en todo caso era consultado, a veces la consulta era vinculante, a veces no, a veces el dictamen que pronunciaba el Parlamento era determinante, a veces no, pero en definitiva quien adoptaba la legislación era el Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros. Sin embargo, con el correr del tiempo y, digamos, en los sucesivos cambios de normas de derecho constitutivo, se fue dando más lugar al Parlamento, no solamente por el hecho de que es elegido directamente por los pueblos europeos a partir del año 79, sino además porque se le atribuyeron funciones legislativas en sentido estricto, es decir, adopta decisiones
digamos, propone cambios a lo que es la propuesta de la comisión y necesariamente tenemos que tener, digamos, el pronunciamiento del Parlamento, un pronunciamiento favorable, o en todo caso que se tengan en cuenta sus modificaciones, para poder avanzar en el procedimiento legislativo, que se lo conoce como actualmente el procedimiento legislativo ordinario, también llamado o comúnmente conocido como el procedimiento de codecisión, en el sentido de que co-deciden, co-legislan este Consejo con el Parlamento. Esta función específicamente la vamos a retomar, digamos, ya en otra parte de estas clases sobre Unión Europea, cuando veamos con mayor detalle cómo es el procedimiento legislativo, en donde es necesario tener en cuenta cuál es la función de cada una de estas instituciones, justamente para ver cómo juegan en ese proceso y a qué intereses representan en cada caso. Ahora, esta es una función primordial, pero obviamente no es la única. Por otro lado, es una institución que coordina la actuación de los Estados miembros de la Unión Europea en varios ámbitos. En todo lo que tiene que ver con la comunidad económica, o sea, todo lo que tiene que ver con medidas económicas y presupuestarias, pero también en ámbitos de educación, cultura, deporte, también en el ámbito, por ejemplo, de la política de empleo. Esto también es muy importante porque dijimos en varias ocasiones que todo lo tinente a la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea no es competencia delegada y no se trabaja en el ámbito de la supranacionalidad que goza la Unión Europea para competencias que sí le han sido delegadas o que en todo caso, digamos, son compartidas. En ese sentido, este Consejo, obviamente siguiendo las orientaciones del Consejo Europeo, define y ejecuta la política exterior y de seguridad común. Pero para ello, para deliberar en ese ámbito, lo hace necesariamente por unanimidad, ¿sí? No rige ahí ni la mayoría cualificada, mucho menos, obviamente, la mayoría simple, ¿sí? Entonces, esta institución, conjuntamente con el Consejo Europeo, son muy importantes para el ámbito de política exterior y de seguridad común, y por otro lado trabajan también conjuntamente con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, porque justamente juega este rol de representación de la Unión frente al mundo. Por otro lado, ¿sí?, se encarga de celebrar acuerdos internacionales. En general, para ello otorga o delega esa función en la comisión, pero en última instancia el responsable es este consejo. Y otra función muy primordial que tiene es que adopta el presupuesto de la Unión Europea conjuntamente con el Parlamento Europeo, en donde de hecho el Parlamento Europeo en este ámbito, desde lo que es el Tratado de Lisboa, tiene la última palabra. Pero de todas maneras, el procedimiento para la aprobación del presupuesto de la Unión Europea es bastante parecido al de codecisión o el ordinario, con algunas mínimas particularidades que, digamos, por una cuestión de que ya es demasiado excesivamente específico, nosotros no vamos a ver. Vamos a ver el procedimiento ordinario clásico, común, no el presupuestario, que tiene alguna distinción. Y acá tienen, justamente es el mismo edificio que veíamos antes, pero digamos, o sea, justamente en una reunión típica de ministros, ¿sí?, en alguna de sus composiciones. Otra de las instituciones súper importante y que está desde los orígenes en este caso es la Comisión Europea. La Comisión Europea también tiene su sede en Bruselas, tiene su sede propia, fíjense que de hecho el edificio es otro, ¿sí? Pero tiene su sede también en la misma ciudad. Si se quiere, la nota singular, o una de las notas singulares que tiene la Comisión Europea, que incide en cualquier otro tipo de característica de la cual goza, es que esta institución es la típica institución supranacional por el hecho de que representa intereses comunes, intereses comunitarios, intereses de la Unión Europea, ¿sí? Y justamente en virtud de esa representación que tiene, quienes le integran, que es lo que se conoce como el Colegio de Comisarios, que está integrado por 27 comisarios, uno por cada estado, una vez que son designados y pasan por el procedimiento, digamos, de elección, que es muy particular, por cierto, en donde interviene el Parlamento es el que tiene la voz cantante para lo que es la elección de este Colegio de Comisarios y del presidente de la comisión. Lo cierto es que una vez designado, no importa de qué nacionalidad sean o con
con qué Estado pueden llegar a tener algún tipo de afinidad, porque no pueden seguir instrucciones de ningún país. ¿Sí? De hecho, si lo hicieran, sería una causal seria de remoción. No pueden seguir ningún tipo de instrucciones, tienen que actuar de modo absolutamente independiente y siempre persiguiendo el interés común, el interés de la Unión Europea. La comisión está organizada en departamentos que se los conoce como direcciones generales. En estas direcciones generales normalmente quedan bajo la conducción de alguno de los comisarios. Digamos, puede ser que un comisario, digamos, esté al mando de más de una dirección. Esto es algo que hace la organización interna, por supuesto, de esta institución de la Unión Europea. Tiene, como les adelantaba, un presidente propio. ¿Sí? Ese presidente lo propone el Consejo Europeo, ¿sí? O sea, básicamente esta reunión de jefes de Estado y jefes de gobierno, pero lo elige en definitiva el Parlamento. En breve vamos a ver un poquito cómo es el mecanismo. Porque además tengamos en cuenta que así como el Parlamento en definitiva es el que elige, el que inviste al presidente de la comisión como tal, también es el que puede removerlo. Y dado que el Parlamento participa, digamos, también en la elección del colegio de comisarios, también puede ejercer lo que se conoce como moción de censura, que implicaría la remoción de la comisión en su conjunto. Y a su vez tiene varios vicepresidentes. Y una nota característica es que el vicepresidente primero es el alto representante. O sea, esta misma figura que decíamos, que digamos, tiene su rol propio como alto representante en asuntos exteriores y de seguridad, pero además juega otros roles. ¿Por qué? Porque está en el Consejo de Ministros, digamos, ocupando la presidencia de esa composición especial en asuntos exteriores, pero a su vez también es el vicepresidente primero de esta Comisión Europea. O sea, fíjense que tiene varias funciones. Esto de jugar varios roles dentro de distintas instituciones europeas es algo que se da a partir del Tratado de Lisboa. Antes la figura existía, pero con mucho menos peso. Y dentro de lo que son las funciones principales, ¿sí? Se dice de la de la Comisión Europea que es el motor de la Unión Europea. Esto es algo que es, digamos, o sea, muy gráfico. ¿Por qué? Porque en realidad digamos, cualquier propuesta, mejor dicho, a ver, cualquier legislación que se adopte en el marco de la Unión Europea tiene que partir de una propuesta, de una iniciativa de la Comisión Europea. Por eso se dice que es el motor. O sea, si no hay motor, no se puede arrancar. Y en ese sentido, si no hay una propuesta de la Unión Europea, no puede haber normativa. ¿Sí? Y si no hay normativa, no se puede evolucionar porque obviamente todo lo que hace esta organización supranacional, que es la Unión Europea, claramente tiene, digamos, o sea, un gran contenido jurídico, porque las distintas políticas necesariamente se plasman en normativa. Entonces, lo que no está en el derecho constitutivo está en el derecho derivado, y justamente para poder avanzar se requiere de la evolución, que es muy dinámica, del derecho derivado. Y para que haya derecho derivado tiene que haber propuesta de la Comisión, que por ende funciona, volvemos, como un motor de la Unión. ¿Cómo se nombra el presidente de la comisión y a los comisarios? Lo vamos a hacer más o menos sencillo. En realidad, como decíamos, el presidente de la comisión, si bien el nombre se consensúa en el ámbito del Consejo Europeo, o sea, de la composición que son los presidentes, lo cierto es que es el Parlamento Europeo quien elige y designa al presidente de la comisión en última instancia. Y esto siempre se va a hacer tras las elecciones del Parlamento. ¿Sí? Tengan en cuenta que el Parlamento se elige cada 5 años. ¿Sí? De hecho, las últimas elecciones fueron en mayo del año pasado, 2019. Siempre se realizan en mayo. Con lo cual ahora tenemos varias figuras nuevas justamente en virtud de esta elección reciente del Parlamento. Cuando toman posesión los nuevos eurodiputados en la configuración del Parlamento tras su elección, es ahí cuando una de las primeras competencias que tiene justamente es abocarse a la elección del presidente de la Comisión de la Unión Europea, o Comisión Europea como se la suele denominar. ¿Sí? Una vez que el presidente de la comisión es designado, recién ahí se empieza a conformar la comisión, es decir,
esta integración de 27 comisarios. Tengamos en cuenta algo. En realidad se mantuvo el número de 27, aunque esto se puso en tela de juicio tanto en la negociación de esa constitución para la Unión Europea que se frustra, como se reedita en el Tratado de Lisboa. ¿Por qué? Porque en realidad, siendo que no represente intereses nacionales, no tendría mayor sentido que estén, digamos, un nacional, en definitiva, o una persona propuesta por cada uno de los estados, porque una vez elegida no lo representa, con lo cual no tendría sentido. Sin embargo, esto no era algo que terminaba de consensuarse, y si bien se intentó reducir a 3/4 partes el número de comisarios, y que además de todas maneras se establecía un orden, digamos, de rotación, de modo tal que no estuvieran siempre los mismos estados, o sea, que los comisarios siempre provenieran de los mismos estados, por más que no los representaran. Lo cierto es que cuando se intenta el referéndum, el primer referéndum en Irlanda, para luego pasar a la, la, la ratificación por parte de Irlanda del Tratado de Lisboa, una de las trabas justamente que tuvo, en realidad, o sea, el referéndum salió negativo por parte del pueblo, pero de alguna manera Irlanda, una de las trabas que puso para someter a un segundo referéndum, fue como exigencia que necesariamente hubiera un comisario irlandés en la composición de la comisión reducida a las 3/4 partes. Y que con esa exigencia, más algunas otras, en todo caso sometió un segundo referéndum con la esperanza de que saliera positivo y que se destrabara justamente la vía para ratificar el tratado. Lo cierto es que, en definitiva, entonces, a ver, acordaron los estados justamente esta exigencia de Irlanda, pero en ese caso ningún estado quería perder terreno y por ende terminaron manteniendo, digamos, sin perjuicio de que esto puede ser modificado por consenso del Consejo Europeo, en tanto no suceda, siguen siendo 27 los comisarios. Ahora, la elección, en realidad, como decíamos, también se propone en el seno del Consejo, pero es el Parlamento el que los inviste. Por eso se dice que el Parlamento aprueba al presidente y a los comisarios y procede al nombramiento, digamos, el Consejo procede al nombramiento por mayoría cualificada, pero en definitiva es el Parlamento el que inviste a el presidente de la comisión y al colegio de comisarios, que esto lo hace en su conjunto. Si bien tiene entrevistas con cada uno de los comisarios en forma individual, en realidad, digamos, el procedimiento de investidura, que así se llama, es a la comisión en su conjunto, al colegio de comisarios. ¿Sí? Y esta decisión parlamentaria en última instancia toma también intervención el propio presidente ya investido de la comisión, o sea, las entrevistas y demás del colegio de comisarios se hacen con la presencia del presidente de la comisión ya designado. Habíamos visto como funciones de la Comisión principalmente la de ser el motor de la Unión Europea. Obviamente no es la única, pero todas están vinculadas a la representación de este interés general de la Unión Europea en su conjunto, de esta representación de intereses comunes. Entonces, en ese sentido también se dice que es la guardiana de los tratados y de todo el derecho de la Unión Europea, o sea, tanto del derecho constitutivo como del derecho derivado, ¿sí? Y justamente en virtud de que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, es que tiene dentro de sus competencias la posibilidad de accionar contra aquel Estado que no cumpla a través de lo que se conoce como una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Luxemburgo. Antes de instar esa acción, ¿sí? ese recurso puntual, en realidad tiene que apercibir al Estado de todo un procedimiento previo, en caso de que no tenga frutos positivos, ¿sí? Y que se retracte de ese incumplimiento. En caso contrario, entonces sí se inicia el procedimiento, el recurso o acción de incumplimiento o infracción. A su vez también es un órgano típicamente ejecutivo, ¿sí? Porque coordina políticas, las ejecuta, las gestiona. Entonces muchas veces van a ver que también la comisión se dice que es un órgano ejecutivo del bloque. Y a su vez, como decíamos, generalmente por delegación del Consejo y del alto representante, o conjuntamente en realidad con el alto representante, pero por delegación del Consejo, muchas veces se ocupa, se le encomienda la tarea de representar exteriormente a la Unión Europea. Con lo cual lo que es la representación exterior de la Unión Europea, de alguna manera tiene varias caras visibles,
la del presidente del Consejo Europeo, esta persona con mandato europeo que digamos, se instaura a partir del Tratado de Lisboa, del presidente de la Comisión y por supuesto del alto representante. Y a su vez también por delegación del Consejo de Ministros, promueve acuerdos y lo que es cooperación interinstitucional. Um, Acá tenemos, bueno, lo que son poderes y competencias justamente para hacer frente a las funciones que tiene. Entonces, en ese sentido, tiene iniciativa legislativa, por todo lo que decíamos, ¿sí? Respecto a que funciona como un motor para el bloque. A su vez, también tiene iniciativa política, ¿sí? Porque obviamente, digamos, a la hora de ejecutar, necesariamente tiene que tener esa iniciativa. Y también en lo que hace estas funciones ejecutivas, es importante saber que es quien en última instancia es responsable por la ejecución del presupuesto comunitario. Esto es importante porque es el último responsable, o sea que no es que la comisión como tal se ocupe de ejecutar, de gastar básicamente el presupuesto comunitario, pero lo cierto es que sí es el último responsable. Y acá volvemos a lo que decíamos sobre el principio de independencia política, que es muy claro y muy fuerte respecto a los integrantes de la Comisión Europea. Y por supuesto hay otro principio que no solamente aplica para esta institución, sino también para las demás, que es el principio de cooperación leal. Siempre se busca que tanto los estados como las instituciones sigan este principio, ¿sí? O sea que haya una suerte de cooperación con respecto a las distintas competencias que tienen tanto los estados como las instituciones y siempre que esa cooperación sea de buena fe, sea en términos de lealtad. Acá tenemos algo que mencionábamos con antelación, que así como el Parlamento inviste al presidente de la Comisión y a el Colegio de Comisarios, ¿sí? En su conjunto, también tiene lo que se conoce como la moción de censura contra la Comisión. Sí, por supuesto que para esto requiere una mayoría especial, ¿sí? De 2/3 partes de los votos emitidos. Tengamos en cuenta que el Parlamento obviamente son 705 personas, con lo cual imagínense que en general son mayorías eh, absolutas, ¿sí? Las que se exigen, sino las más de las veces mitad más uno, pero hay ciertos supuestos en donde sí se exige una mayoría que diríamos que es calificada, como por ejemplo en este caso, porque sería una medida absolutamente seria y que revestiría obviamente, digamos, un alcance en los medios y también una suerte como de desprestigio, porque bueno, ¿qué pasó? Que la comisión tuvo que ser destituida o que el presidente tuvo que ser destituido, si el presidente de la comisión. Entonces, en ese sentido, esto es muy raro que suceda. De hecho, nunca pasó efectivamente que la moción de censura prosperara, aunque sí en varias ocasiones se intentó, en algunos casos estuvo más cercano a alcanzar la mayoría, en otros casos no, pero bueno, sí hubo algunas veces en donde se intentó esta moción de censura. Esto es simplemente a título informativo que tiene que ver con las prioridades que tiene la comisión actualmente. Decíamos justamente que el año pasado se hicieron las elecciones del Parlamento y a partir de ahí también se designó una nueva comisión. Entonces se estableció, ¿sí? Por los 5 años que tiene esa comisión, mandato entre el 2019 y el 2024, ¿sí? Cuáles son las prioridades y establecieron que son 6, que tienen que ver, por un lado, todo lo atinente a la protección del medio ambiente, este día del Pacto Verde Europeo, vamos, o sea, ponerse a la cabeza de todo lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Por otro lado, también buscar, digamos, que lo económico y que el desarrollo económico sea en definitiva en pos del ciudadano, en pos de la persona, ¿sí? Este concepto de justicia social y prosperidad. Otra cuestión, digamos, necesaria, evidentemente más que nunca, que es la necesidad de que, digamos, todos nos adaptemos a la era digital y también la Unión Europea se tiene que adaptar a todo lo que hace a nuevas tecnologías. Eh, Otro de los ejes o prioridades tiene que ver con esta idea del modo de vida europeo, ¿sí? Que hace a todo un conjunto de valores que preconizan los ciudadanos europeos y en ese sentido, digamos, de alguna manera ponerlo sobre la mesa como un valor agregado, digamos, o sea, dar cuenta y hacer notar esa idea del modo de vida europeo. Por supuesto, otro de los ejes que ya viene estando en las distintas
comisiones, en las distintas, digamos, cuestiones de la comisión, que tiene que ver con la necesidad de que la Unión Europea se convierta en un líder mundial. De hecho lo es, pero bueno, efectivamente, digamos, lo sigue haciendo y se incremente ese liderazgo, y además un liderazgo responsable. Esto un poco viene a contrapunto con cierto liderazgo quizás no responsable, o visto por algunos como no responsable, de otra potencia internacional como es Estados Unidos. Y por supuesto, también un valor muy significativo para Europa y para lo que es la Unión Europea, que es poner, digamos, en una puesta en valor lo que es la democracia europea, potenciar, consolidar la democracia. Y en este sentido, ¿qué más relacionado que el Parlamento? ¿Sí? El Parlamento Europeo efectivamente es la institución democrática por excelencia, representativa de los pueblos europeos. Como les mencionaba hace algunos instantes, los parlamentarios, digamos, europeos son elegidos exclusivamente para el Parlamento Europeo por voto universal directo de los ciudadanos europeos. Tengamos en cuenta que se trata obviamente de un sufragio directo y universal, pero no así obligatorio, porque para la mayoría de los países europeos, de hecho, el sufragio no es obligatorio. Entonces, obviamente que eso depende del sistema electoral del propio país. Lo mismo respecto, por ejemplo, a otras cuestiones como la edad a partir de la cual se tiene legitimación activa, es decir, digamos, derecho de voto. En principio se fija un estándar que es el de 18 años, pero digamos, hay algún país que, digamos, a partir de los 16 años admite la legitimación activa, y esto se respeta, porque obviamente tiene que ver con la identidad de cada país, y es, digamos, una cuestión que la Unión Europea respeta. Algo que el Tratado de Lisboa incorporó es un mínimo y un máximo de parlamentarios por país. Si bien obviamente la proporción sigue el dato demográfico, lo cierto es que se intenta que no haya subrepresentaciones ni sobrerepresentaciones. Hay países con muy poca población y países con mucha población en términos comparativos. Entonces, para evitar esta sub o sobre representación, se estableció un mínimo de 6, por ejemplo, Chipre, Malta tienen 6, y un máximo de 96 diputados, como por ejemplo tiene Alemania. Y por otro lado, sí, en la actualidad tenemos que, sí, digamos, de acuerdo a los 27 estados que al día de la fecha son estados miembros, son 751, perdón, 751 era antes, 705 son ahora. ¿Sí? De hecho, se había puesto como tope máximo el de 751 en total. Ahora ese tope no se está obviamente superando, porque al retirarse el Reino Unido, el número bajó. En general lo que venía sucediendo era que se incrementaba y se pusieron estos topes, porque en el caso de que ingresen nuevos Estados miembros, que en todo caso siempre fue el proyecto y no que un Estado que se fuera, entonces lo que se pensaba era que se podía incrementar, y que, a ver, ya un número de 700 y pico de parlamentarios es manejable, pero es complejo. Imagínense si esto digamos, o sea, multiplicaba, había que poner un tope, y por eso esta necesidad de poner topes mínimos y máximos por estado, y un tope máximo para lo que es el Parlamento en su conjunto. El Parlamento Europeo, que ahí tienen lo que es la sede principal, tanto en el edificio exterior como en el interior. Lo cierto es que en sentido estricto tiene tres sedes, sí, una en Estrasburgo, que es la sede principal, en donde se desarrollan las sesiones, digamos, ordinarias, y además sesiones que son, digamos, o sea, extensas, pero también hay sesiones más breves en Bruselas, y por otro lado, digamos, el Parlamento tiene una secretaría que tiene su sede en Luxemburgo. Esto es algo que se quiso en varias ocasiones modificar, y que tuviera una única sede, como pasa con las demás instituciones, también por una cuestión de costos, pero a su vez los respectivos estados a los cuales pertenecen estas ciudades, Bélgica, Francia y Luxemburgo, digamos, ninguna quería perder terreno en alguna medida, y siguen estando las tres sedes. Se suele decir del Parlamento que es la primera institución de la Unión Europea. De hecho, en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea figura en primer lugar. ¿Y por qué primera institución? Justamente por su carácter, ¿sí? su carácter democrático, su base democrática, ni más ni menos que eso. Y de hecho, también el presidente del Parlamento Europeo, que es elegido, digamos,
por los propios parlamentarios, ¿sí? Tiene preferencia protocolar y esto como que de alguna manera da cuenta de ese carácter, digamos, primordial que se le da a esta institución. Por otro lado, digamos, recordemos que el Parlamento Europeo, además de su función propia y específica que tiene que ver con la participación en el proceso legislativo, en principio, las más de las veces en igualdad de condiciones con el Consejo de la Unión Europea, tiene funciones que de alguna manera implican cierto grado de control, de supervisión en relación a las otras instituciones. Y además juega un rol determinante a la hora incluso de elegir, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos, el presidente de la comisión, la designación de la comisión en pleno, lo que es el colegio de comisarios, también nombra una figura muy particular que es el defensor del pueblo, que es como un ombudsman europeo, la posibilidad de destituir al presidente de la comisión, la moción de censura contra la comisión, la destitución del defensor del pueblo, también por supuesto, ¿sí? Con lo cual en ese sentido, y además teniendo en cuenta que varias instituciones tienen que presentar informes y rendir cuentas ante el Parlamento, hace que tenga este carácter de alguna manera de primera institución. En la actualidad los dos principales grupos parlamentarios, ¿sí?, son el grupo del Partido Popular Europeo y el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Este es el resultado que arrojaron las últimas elecciones de mayo de 2019, pero en realidad no hubo grandes cambios en este sentido. Y como dice acá en la presentación, las competencias del Parlamento, por lo menos en general en todo, pero puntualmente en lo tinente al proceso legislativo, se fueron incrementando principalmente a partir del Tratado de Maastricht. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es obviamente una institución muy importante, ¿sí?, que además ha generado toda una serie de jurisprudencia que ha dado lugar a lineamientos, orientaciones y características e incluso principios del derecho de la Unión Europea. Cuando hablábamos de la primacía, cuando hablábamos del efecto directo, de la aplicabilidad inmediata, en gran medida estos fueron desarrollos del propio tribunal a través de su jurisprudencia. Y por otro lado también esta idea de que la Unión Europea es un organismo supranacional, autónomo, que su derecho también por ende es autónomo, evidentemente son todos desarrollos de tipo pretoriano, de tipo jurisprudencial y emanan de este tribunal que tiene su sede en Luxemburgo y que en sentido estricto desde el año 1988 está integrado por dos tribunales. Cuando hablamos del Tribunal de Justicia a secas, estamos hablando del, por así decir, tribunal principal, ¿sí?, que existió prácticamente desde los orígenes de las comunidades europeas. Pero por la cantidad básicamente de labor que tenía en su cargo el Tribunal de Justicia, por la cantidad de recursos, de procedimientos que se llevan a cabo bajo su órbita, para descentralizar la tarea, se creó en 1988 el actualmente llamado Tribunal General. En el 88 se le había dado el nombre de Tribunal de Primera Instancia porque actuaba como una suerte de primera instancia, pero luego se advirtió que había supuestos en donde funcionaba como única instancia e incluso en algunas ocasiones como una suerte de segunda instancia. Aclaro un segundo esto de segunda instancia. En realidad, entre 2004 y 2016 existió un tribunal especializado, que era el Tribunal Especializado para la Función Pública, que se ocupaba de todas las acciones de los funcionarios de la Unión Europea, que son realmente muchos, contra la propia Unión Europea. Y por el grado de especialidad se había entendido que requería justamente un tribunal especializado. Finalmente, en el año 2016 se decidió que esas atribuciones las iba a tener directamente el tribunal actualmente llamado general. Pero durante esos años en donde existió este tribunal especializado, la segunda instancia del tribunal era el tribunal mal llamado de primera instancia y ahora llamado Tribunal General. En definitiva, se optó por este nombre que no dice demasiado, Tribunal General, pero que por lo menos no nos da cuenta de una idea errónea, errada, digamos que funciona como primera instancia cuando no siempre es así. El Tribunal de Justicia, y esto también vale respecto al Tribunal General, ¿sí? Duran en sus funciones 6 años, se pueden renovar indefinidamente los cargos de jueces, ¿sí? Ahora bien, con respecto al número de integrantes, esto varía. ¿Y por qué? Porque en el Tribunal de Justicia está integrado por 27 jueces, efectivamente uno por cada estado, más allá que, obviamente, por el carácter mismo de jueces, no pueden representar a ninguno de ellos,
mientras que en realidad el Tribunal General, vamos a ver, que está integrado por 2 jueces por estado. Esto reténganlo porque es algo que se cambió recientemente y quizás en textos que manejen está desactualizado y figura 1 por estado, pero actualmente son 2 por estado. El Tribunal de Justicia, el que diríamos principal, además cuenta con la colaboración de lo que se conoce como 11 abogados generales, que es una figura muy propia del derecho francés, pero que lo cierto es que son como una suerte de secretarios o relatores que se abocan al caso, que hacen como una suerte de proyecto de sentencia, y en ese sentido tienen una labor muy importante y muchos abogados generales que se han destacado luego han sido, en definitiva, jueces del tribunal. Esta figura de los abogados generales existe para el Tribunal de Justicia, no así para el Tribunal General. ¿Sí? A partir del Tratado de Lisboa, esto no existía antes, tanto los jueces como los abogados generales son designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros. Esto técnicamente fue siempre así, pero en la actualidad previamente hay que hacer una consulta a un comité encargado de emitir justamente un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos. Si este comité de elección, de selección, de alguna manera busca dar mayor transparencia a estas designaciones, porque antes eran quizás excesivamente discrecionales de la propuesta del Estado, salvo que hubiera alguna cuestión muy seria, era extraño que otro Estado impugnara esa candidatura, pero ahora al pasar por este filtro de este comité, bueno, de alguna manera todos se cuidan un poco más de la persona que efectivamente van a proponer, que por supuesto tiene que ser una persona, digamos, con reconocida idoneidad, que puede ser un juez que haya sido una persona que haya cumplido funciones jurisdiccionales dentro de su propio estado, o puede ser un jurisconsulto, incluso puede ser un conocedor de lo que es el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, el derecho internacional, sin necesariamente haber cumplido funciones jurisdiccionales. Porque por el tipo de tarea que tienen, no necesariamente tienen que contar con la experiencia propia que tienen los jueces. Este tribunal, como suele pasar con los tribunales de justicia, tiene un presidente y un vicepresidente que es elegido por ellos mismos por un periodo de 3 años, que también puede ser renovable. ¿Sí? Eh, Obviamente podrán imaginarse que es muy extraño que se aboquen los 27 a un mismo caso, a un mismo recurso, sino que esto es solamente para supuestos muy excepcionales, en supuestos, por ejemplo, de crisis institucional, en donde, digamos, puede darse alguna situación en donde se le pida algún tipo de dictamen, algún tipo de opinión al tribunal. Pero normalmente lo que serían los casos, ¿sí? Que ahora vamos a ver que puede haber de distintos tipos, digamos, trabajan en salas, si esas salas pueden ser salas de 3, que son en temas, digamos, comunes, pueden ser salas de 5, que cuando se trata de cuestiones, si se quiere, más novedosas, si se trata de aspectos de índole estructural, a nivel de cuestiones más de principio, se trabaja en salas de 15. ¿Sí? Y con respecto a lo que son las funciones y la misión, obviamente la primordial es controlar la legalidad de todos los actos de la Unión Europea, obviamente que es el último intérprete de todo el derecho de la Unión Europea. ¿Sí? Tengamos siempre en cuenta que el derecho de la Unión Europea normalmente es aplicado por los jueces nacionales, ¿sí? Y por ende tiene que ser interpretado por los jueces nacionales, pero el último intérprete en definitiva es el Tribunal de Justicia. Esto básicamente lo fuimos acotando recién respecto al Tribunal General. Si tengan presente que está compuesto desde el año 2016 por 2 jueces por cada Estado miembro. ¿Sí? La forma de nombramiento es muy similar a lo de los 27 del Tribunal de Justicia, también duran 6 años en sus funciones. En realidad, adviertan que así como se disolvió el Tribunal de la Función Pública en 2016, digamos, en ese año, al atribuirle esas funciones al Tribunal General, esto hizo que necesariamente se tuviera que incrementar el número de jueces, porque si no la tarea, o sea, era una gran tarea, bueno, en muchos casos que se le sumaban y no lo iban a poder realizar si seguían siendo 27, si seguían siendo uno por estado. Entonces, obviamente, al duplicar el número, sí pueden afrontar a esa nueva competencia que tiene. Como decíamos, en este caso no dispone de la figura del abogado general y también trabaja en salas. ¿Qué hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Cuando hablamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos referimos en general, ¿no? A los 2 tribunales.
A ver, por un lado, como de alguna manera anticipamos, interpreta la legislación. Y esto lo hace fundamentalmente a través de un procedimiento muy particular que se lo conoce como el procedimiento prejudicial, que da lugar a estas decisiones prejudiciales o sentencias prejudiciales. Existe en el ámbito de la Unión Europea este peculiar procedimiento que simboliza, expresa la cooperación, la coordinación entre los tribunales nacionales de los estados, que interpretan las normas comunitarias, y el Tribunal de Justicia, que interpreta en última instancia el propio derecho comunitario. Puede presentársele al Tribunal Nacional, cualquiera fuere, ante un caso concreto, una duda, una seria duda sobre la interpretación o validez del derecho de la Unión Europea. Si esto sucediese, digamos, según el caso, esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle, puede ser que ese Tribunal Nacional pueda o en algunos casos deba elevar esa duda sobre la interpretación o sobre la validez de una norma comunitaria para que se exprese específicamente sobre la interpretación o validez de la norma comunitaria el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la actualidad el único que tiene competencia para ello es el Tribunal de Justicia. El general no tiene, se le podría delegar, pero esto no se ha hecho en la actualidad. Otra de las funciones que tiene es aplicar la legislación de la Unión Europea justamente cuando esa legislación no se está cumpliendo. Esto sucede en los supuestos de procedimientos de infracción en donde justamente un Estado miembro de la Unión Europea incumple con el derecho comunitario, ya sea por acción o por omisión. Y en general, quien acciona, digamos, quien inicia este procedimiento de infracción es la Comisión Europea, como anticipábamos, aunque también puede ser otro Estado. Pero esto normalmente no es lo que sucede porque los Estados prefieren no entrar en conflicto directo, por más que sea un conflicto, digamos, una controversia, digamos, jurídica, un conflicto de otro tipo, pero de cualquier modo, generalmente la comisión que vela justamente por el cumplimiento del derecho de la Unión Europea es la que tiene esta facultad y la que la ejerce. Ahora, no solamente tiene esas funciones, sino que también, digamos, a través de recursos de anulación, en definitiva, anula normas europeas. En realidad, técnicamente, como no tiene potestad legislativa, no es que puede anular como tal la norma, pero sí puede considerar que si hay digamos, una normativa, digamos, que se ha aprobado en el marco de la Unión Europea, que vulnera lo que son las normas de derecho constitutivo, ¿sí? O si a través de una acción u omisión, que en realidad eso es lo que sigue, ¿no? Vamos a garantizar que la Unión Europea actúe cuando justamente no está actuando, también está incumpliendo. Entonces, en ese caso, corresponden los recursos de anulación y de omisión. Ahora, en ese caso, el legitimado pasivo, ¿sí? Son las propias instituciones, o sea, el que por acción o por omisión actúa mal, actúa incorrectamente, actúa ilegítimamente, es una institución de la Unión Europea. ¿Sí? Y ese accionar o esa omisión ilegítima, digamos, en principio, quienes están legitimados activos son otras instituciones, ¿sí? O eventualmente los estados. Ahora bien, cuando causa un daño a un particular, también el particular es el que puede invocar esa acción o esa omisión que le genera un daño y entonces también tiene legitimación activa. Ahora, en ese caso vamos a ver que el tribunal que decide cuando un particular es el legitimado activo, sí es el Tribunal General. Y por último, digamos, existen las acciones por daños y perjuicios y en ese sentido también puede el Tribunal de Luxemburgo sancionar a las instituciones europeas. Acá lo que tienen es un cuadro en donde lo que pueden ver específicamente es, digamos, cuáles son los artículos del Tratado de Lisboa con respecto a cada una de las acciones. Si acá no está lo que es el procedimiento prejudicial, porque el procedimiento prejudicial no es considerado un recurso a una acción. ¿Sí? Es algo diferente, que tiene una finalidad diferente, por ende acá están lo que son acciones o recursos. De incumplimiento, que decíamos que es contra estados, de anulación u omisión, que decíamos que es contra instituciones, la acción por daños y perjuicios, ¿sí? Y lo que es el recurso de casación,
que es un recurso, digamos, de doble instancia en donde, digamos, justamente bajo ciertas circunstancias el Tribunal de Justicia puede casar, puede revisar lo que son sentencias del Tribunal General. Antes también lo puede hacer el Tribunal General respecto al Tribunal de la Función Pública, pero esto decíamos que ya no se puede hacer. Y acá tienen la distinción entre lo que es el objeto, quién es el legitimado activo, quién es el legitimado pasivo, ¿sí? Los efectos y algunas observaciones. Veamos un poquito las diversas clases de procedimiento con algún grado mayor de detalle. Primero vamos al procedimiento prejudicial o cuestión prejudicial, que como les anticipaba no se lo considera un recurso, ¿sí? Sino que es un procedimiento diferente. Y como les decía, en esta colaboración entre el Tribunal de Luxemburgo y los tribunales nacionales, ¿sí? Se instrumenta esto que es muy particular de la Unión Europea, pero que otros procesos han copiado, por ejemplo, la Comunidad Andina, por ejemplo, procesos en Centroamérica, en Caribe, ¿sí? Nosotros como Mercosur estamos bastante lejos, pero esta necesidad de coordinar la interpretación de los tribunales nacionales que aplican derecho en un proceso de integración como es la Unión Europea en este caso y el tribunal propio del esquema es algo muy necesario. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacerse es una interpretación uniforme del derecho de la Unión Europea. Y para esa interpretación uniforme tiene que haber en definitiva un único, mejor dicho, más que único, un último intérprete. Y ese último intérprete es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Bueno, primero se tiene que presentar un caso concreto ante un juez nacional en donde se aplique una norma del derecho de la Unión Europea. Y para su aplicación concreta, el juez tiene dudas en relación a su interpretación o bien dudas sobre la validez de la norma. Normalmente lo que se va a enfrentar en la práctica es con un caso en donde podría resolverse a través de una norma nacional o podría resolverse de acuerdo a una norma del derecho de la Unión Europea. El tema es cómo se interpreta la norma de la Unión Europea, cuál es el ámbito de aplicación concreto, es válida, no es válida, ¿sí? Y eso no lo puede resolver en última instancia un juez nacional. Entonces, sobre eso se tiene que expedir el Tribunal de Luxemburgo. Ahora bien, el Tribunal de Luxemburgo, cuando se le eleva esta consulta sobre la interpretación o validez de una norma europea, bajo ningún concepto va a poder responder algún tipo de inquietud o pregunta sobre hechos ni sobre derecho nacional. Solamente tienen que ver con dudas, o sea, tienen que ver con consultas, con preguntas sobre normativa y normativa europea. ¿Sí? De hecho, lo que hacen los tribunales nacionales es formular justamente preguntas. Y cuando esas preguntas no están bien formuladas y el Tribunal de Luxemburgo por sí mismo no las puede reformular, reenvía al Tribunal Nacional para que las reformule, ¿sí? Es decir, que, digamos, o sea, o bien por una cuestión de imprecisión, o bien justamente cuando hay algún tipo de pretensión que hace a hechos o a derecho nacional. Eso no puede el Tribunal de Justicia de Luxemburgo expedirse. Otra cuestión importante es decirles que los tribunales nacionales siempre pueden, ya sea de oficio o ya sea a pedido de parte, la responsabilidad la tiene el Tribunal Nacional, pero también las partes interesadas pueden solicitar al Tribunal Nacional que en última instancia, digamos, seguirá esa solicitud o no, porque reitero, digamos, o sea, es el que tiene la última palabra en pedir la cuestión prejudicial. Ahora, normalmente ante la duda, y más si hay una instancia de parte, podrán imaginarse que normalmente se hace la consulta. Ahora, yo les decía, todo órgano jurisdiccional nacional puede. Esto es así, pero en algunos casos debe. ¿Cuándo debe? Cuando es el tribunal de última instancia. O sea, cuando ya no se puede, no prosperan recursos ordinarios contra su decisión, en ese caso, si requiere el control de validez o la interpretación de una norma de la Unión Europea, debe recurrir al Tribunal de Luxemburgo. ¿Por qué? Porque en caso de que no recurra y que decida en un sentido contrario a lo que hubiera determinado el Tribunal de Luxemburgo, el Estado de donde ese órgano jurisdiccional, digamos, o sea, del cual ese órgano jurisdiccional es tal, ¿sí? Puede ser incluso sancionado porque justamente había una infracción, algún incumplimiento del derecho de la Unión Europea.
Entonces esto, que hablábamos incluso del tema de la responsabilidad por daños y demás, como un principio también de la Unión Europea, conjuntamente con la tutela efectiva, la tutela judicial efectiva, hay que ser muy cuidadosos. Con lo cual, normalmente los órganos jurisdiccionales nacionales, digamos, suelen, ya sea cuando les toca como facultad o ya sea cuando es obligación por ser el tribunal de última instancia, generalmente elevan, digamos, el caso en cuestión prejudicial. Mientras se eleva el caso, se suspende el procedimiento nacional. Cuando el Tribunal de Luxemburgo se pronuncia, se reanuda el procedimiento. El Tribunal de Luxemburgo se va a expedir a través de una sentencia judicial, con lo cual, ya el nombre nos dice bastante, esa sentencia judicial como tal va a ser vinculante. El juez nacional no se puede apartar. Y no solamente ese juez nacional que solicitó la cuestión prejudicial no se puede apartar, sino que ningún otro tribunal que actúe en ese caso, sea un tribunal de superior o inferior instancia, porque podría ser que luego haya que ejecutar la decisión y vuelva a un tribunal de inferior instancia, aun cuando estuviera en manos ya de un tribunal superior, lo cierto es que también deben respetar, porque también la sentencia del tribunal es obligatoria, o sea, lo que interprete esa sentencia del Tribunal de Luxemburgo es obligatorio para todo tribunal que actúe, que tenga competencias en ese caso. Y además, doctrinalmente, jurisprudencialmente, si hay, o sea, está consensuada la idea que en realidad estas sentencias en alguna medida tienen efectos erga omnes, es decir, que digamos, no solamente para el caso concreto, sino que sus efectos exceden el caso concreto. Y esto más que nada, ¿por qué? Porque en realidad cuando llega una interpretación sobre una determinada norma, digamos, o sea, los tribunales que actúen en otros casos, pero que tengan que interpretar esa misma norma, deben hacerlo como ya lo ha hecho el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. ¿Por qué? Porque si interpretan en forma diferente, ¿sí? Evidentemente van a ser también pasibles, digamos, de responder por el Estado. En definitiva, el Estado va a tener que responder por el Tribunal Nacional que, no teniendo en consideración una interpretación del Tribunal de Justicia, falló en un sentido contrario. Y por otro lado, existe una teoría que se conoce como la teoría del acto aclarado, cuando cuando se vuelve a solicitar la interpretación de un acto legal, normativo, legislativo que ya ha sido interpretado, ya ha sido aclarado, el Tribunal de Luxemburgo se remite a decir, este acto ya ha sido aclarado por la jurisprudencia tal y tal. ¿Sí? Entonces le está diciendo, ustedes esto ya lo deberían conocer, de todas maneras se dan cuenta de que esto ya fue aclarado, les dicen dónde, pero eso también significa que se busca la interpretación uniforme y se presupone ese carácter erga omnes. Los recursos, saliendo ya de lo que es la cuestión prejudicial, empezando por el recurso de incumplimiento, también lo van a ver como recursos de infracción, ¿sí? O acción de infracción o procedimiento de infracción. Acá, como decíamos, el único que tiene competencia, por un lado, es el Tribunal de Justicia, no tiene competencia el Tribunal General. Porque se trata de un tema serio y en ese sentido, digamos, se trata de un incumplimiento por parte de un Estado miembro por acción o por omisión del derecho de la Unión Europea. Justamente como estamos hablando del incumplimiento de un Estado, lo que primero se inicia es un procedimiento previo que lo conduce la Comisión. En caso de que ese procedimiento previo, que implica un procedimiento, no tenga efecto alguno, ¿sí? Ahí va a ser la comisión la que en general, no sé que otro Estado miembro también puede tener, tiene la legitimación activa, es el que va a iniciar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia. De ese primer procedimiento judicial, en realidad el Tribunal de Justicia se va a limitar a decir si hay cumplimiento o incumplimiento. Y si hubiera incumplimiento, evidentemente, bueno, va a dar cuenta de ello para que, digamos, se reconduzca esa acción o esa omisión por parte del Estado. Pero en principio no va a aplicar una sanción pecuniaria, ¿sí? Sin embargo, si hay una insistencia por parte de la Comisión en ello, en esos casos sí se podrá imponer una sanción de tipo económica al Estado miembro, digamos, que incumpla, que esté incumpliendo con esa primera sentencia por incumplimiento. Acá tenemos el recurso de anulación y de omisión, que son en realidad dos caras de la misma moneda. En un caso se anula por acción, en otro caso en realidad hay una omisión, pero en un caso u otro en realidad se trata de incumplimiento.
pero de incumplimientos no de los estados, porque ahí va el incumplimiento de infracción, sino como les adelantaba, de cualquier institución, órgano u organismo de la Unión. Acá esto es más, no es solamente las instituciones, ¿sí? Son también otros órganos, otros organismos que nosotros no vemos en detalle, pero en definitiva, digamos, o sea, es de la propia Unión Europea a través, obviamente, de sus órganos e instituciones. Y en este caso, fíjense que se reservan al Tribunal de Justicia los recursos interpuestos por un Estado miembro contra el Parlamento Europeo y o contra el Consejo, ¿sí? Y a su vez por una institución de la Unión Europea contra otra institución, o sea, entre instituciones una contra la otra, o en el caso de el Estado contra el Parlamento y o contra el Consejo de Ministros, vale decir. Eh, Mientras que el Tribunal General es competente para conocer de todos los demás recursos de este tipo. Es decir, en aquellos casos en donde es un Estado, pero contra cualquier otra institución u órgano que no sea ni el Parlamento ni el Consejo, y también, digamos, cuando el legitimado activo, ¿sí? Es un particular. ¿Sí? Cuando es un particular, por una omisión o una acción de una institución, órgano u organismo de la Unión Europea, quien tiene la competencia es efectivamente el Tribunal General. Y esto pasa exactamente lo mismo, hay que reproducir exactamente lo mismo para el recurso por omisión, lo que pasa que acá lo que implica, o sea, digamos, o sea lo que se está, digamos, imputando es una inactividad de las instituciones. ¿Sí? Fíjense que acá está indicado, ¿sí? Todo lo atinente al trabajo de la Unión Europea en cifras. Esto es solamente a título ilustrativo, pero para que puedan ver cuánto es digamos, el caudal realmente de sentencias que ha dictado que dan cuenta de su labor desde el año 52 que se dictó el primer fallo. Fíjense que en total, ¿sí? El Tribunal de Justicia, digamos, tiene alrededor de 22.568 sentencias, el general 14.749, teniendo en cuenta que se crea en el 88 y se pone en funcionamiento en el 89, y durante los años que existió el Tribunal de la Función Pública en 1549. Luego está desglosado entre interpuestos, terminados, pendientes y demás, y más o menos la duración de los procedimientos, que como verán no son tan extensos, por lo menos cuando uno lo compara con procedimientos a nivel local. Gran parte de esas sentencias, esas 38.866 sentencias, en realidad más puntualmente de las 22.568 del Tribunal de Justicia, son en el ámbito del procedimiento prejudicial. La mayoría de ellas son en el ámbito del procedimiento prejudicial. El Tribunal de Cuentas es otra de las instituciones de la Unión Europea. En realidad se creó por el Acta Única Europea, inicialmente era un órgano, pero ha quedado en claro con con el Tratado de Lisboa que el Tribunal de Cuentas también es una institución, es una de estas 7 instituciones que veníamos mencionando. Funciona de alguna manera como un auditor externo de la Unión Europea. Está integrado por 27 representantes, uno por cada estado, o sea que este número varía si la cantidad de miembros se amplía o se reduce, evidentemente. Son elegidos por el Consejo, ojo, por el Consejo de Ministros en este caso, ¿sí? Que es en alguna medida también una de las funciones que tiene el Consejo de Ministros, está todo interrelacionado de alguna manera e interactúan de un modo u otro las distintas instituciones, pero siempre previa consulta con el Parlamento, con lo cual nuevamente se ve el rol del Parlamento a la hora de, digamos, designar integrantes de otras instituciones. Duran en sus funciones 6 años, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no confundir esta idea del tribunal, uno puede pensar que tiene funciones jurisdiccionales, no. ¿Sí? El tribunal con funciones jurisdiccionales es el de Luxemburgo, es el que estábamos viendo hace un ratito. El Tribunal de Cuentas no tiene facultades jurisdiccionales. ¿Sí? Lo que hace es auditar los ingresos y los gastos del presupuesto de la Unión Europea. Y no tiene facultades sancionatorias, sino lo que hace es, digamos, anualmente eleva, digamos, un informe, ¿sí? Que lo rinde ante el Parlamento, en donde justamente da cuenta de los resultados de su auditoría. Tiene un rol muy importante porque sobre todo ese informe también se publica en el
diario oficial de la Unión Europea, pero además también en los medios, y esto, digamos, obviamente que todas las instituciones y todos aquellos que sean responsables de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea se cuidan mucho, justamente porque sería un desprestigio grande, importante, digamos, quedar expuestos por este informe, pero es algo más quizás de prestigio que de sanción. En todo caso, el único que puede aplicar una sanción es el Tribunal de Luxemburgo. Y por último tenemos el Banco Central Europeo, que es una institución específicamente responsable de la Unión Monetaria, ¿sí? Que se crea a partir del 1 de enero de 1999, ¿sí? Y que se ocupa justamente de toda la instrumentación de la política monetaria de la zona euro. ¿Sí? El Banco Central Europeo en realidad, digamos, tiene funciones específicas en relación a lo que hacen los 19 países que conforman la zona euro, ¿sí? Inicialmente eran 11, luego se fueron sumando, ahí están, digamos, cómo se fueron incorporando a la zona euro. Ahora, tengamos en cuenta que una particularidad que tiene el Banco Central Europeo es que para cumplir con sus funciones en cuanto a la instrumentación de la política monetaria, goza de personalidad jurídica propia. Esto es para darle mayor autonomía y transparencia a su labor. ¿Sí? O sea, no solamente es una institución de la Unión Europea, sino que a su vez es en sí mismo un organismo, ¿sí? Tiene personalidad jurídica. Obviamente que los países para poder pertenecer a la zona euro tienen que cumplir con ciertos criterios que se los conoce como los criterios de convergencia, ¿sí? Que tienen que ver con requisitos económicos jurídicos específicamente. Tengamos en cuenta que el Banco Central Europeo funciona en el marco de lo que se conoce como el eurosistema, en donde también digamos, está compuesto no solamente por el Banco Central Europeo como máxima institución, sino por el llamado Sistema Europeo de Bancos Centrales, ¿sí? En donde están los presidentes y los representantes de todos los bancos centrales, no solamente de los 19 bancos centrales de los países que pertenecen a la zona euro. Se entiende que este sistema europeo de bancos centrales va a funcionar como tal hasta tanto haya países que pertenecen a la zona euro y otros que no pertenecen a la zona euro. ¿Sí? Con lo cual esto, bueno, todavía va a darse un tiempo en donde va a coexistir y van a tener que complementarse el Banco Central Europeo conjuntamente con el Sistema Europeo de Bancos Centrales a través de este eurosistema. Y por último tenemos, ya sí, definitivamente, otros órganos, ¿sí? En donde tenemos el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, que son órganos consultivos, que tienen funciones específicas en todo lo que es el procedimiento legislativo, porque normalmente en tanto haya intereses económicos y sociales en juego o intereses regionales, lo cual sucede casi siempre, van a ser consultados antes de la aprobación de cualquier acto legislativo. Y si bien su opinión, digamos, su dictamen no es vinculante, sí es obligatorio elevar la consulta y que estos dos comités se pronuncien. En el primer caso representa, como decíamos, intereses socioeconómicos, ¿sí? En donde están representados distintos grupos económicos y sociales, grupos empresariales, grupos gremiales, lo que se conoce como el tercer sector, las ONG, campesinos, profesionales, etc. Y en el Comité de las Regiones, básicamente se lo ha incluido teniendo en consideración que las regiones europeas no necesariamente son regiones de un país, sino que en realidad en una misma región puede estar integrado por porciones geográficas de distintos estados. Entonces, digamos, tienen como una representatividad singular o deberían tener una representatividad singular. Entonces, por eso también se las escucha. Y luego también está el Banco Europeo de Inversiones, que es básicamente un órgano financiero que lo que hace es, digamos, o sea, financiar justamente proyectos, digamos, justamente a nivel europeo y que además tiene la particularidad que existe desde prácticamente el origen con los tratados de Roma de las comunidades europeas. No estaba en la SECA, pero sí ya cuando se conforma la Comunidad Económica Europea. Y sobre todo lo que busca, digamos, o sea, justamente en su financiamiento es lo que es la integración económica y la cohesión social. Y por último, en este detalle tenemos al Defensor del Pueblo Europeo, que, a ver, básicamente es como una suerte de ombudsman europeo que recibe, digamos, las
las distintas quejas, reclamos de los ciudadanos de la Unión Europea, tanto de personas humanas como de personas jurídicas. Y tiene su sede en Estrasburgo, o sea, recordemos que es nombrado por el Parlamento, que el Parlamento tiene su sede principal en Estrasburgo, y en ese sentido el trabajo conjunto hace que tenga esa sede también. Mencionamos en varias ocasiones al alto representante, ¿sí?, para asuntos exteriores y de seguridad común. Me interesa, digamos, o sea, destacar simplemente algo que fuimos diciendo, pero para sistematizarlo o sintetizarlo. El alto representante es una figura que ha sido reforzada, particularmente con el Tratado de Lisboa, porque además de tener sus funciones específicas, justamente, digamos, es el vicepresidente primero de la Comisión y además está a cargo de la Dirección de Asuntos Exteriores dentro de la Comisión Europea. Y por otro lado, tengan en cuenta o recuerden que es el presidente, digamos que es un presidente estable de la composición de asuntos exteriores en el marco del Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros. ¿Sí? Incluso muchas veces también es convocado en las reuniones del Consejo Europeo, o sea, del de presidentes. Con lo cual cumple un rol múltiple, muy importante. Tengan en cuenta que el alto representante es elegido por el Consejo Europeo, pero con la aprobación del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo. Perdón, no, sí, está bien, es propuesto es elegido por el Consejo de Presidentes, digamos, el Consejo Europeo, y digamos, intervienen para su designación principalmente el Parlamento Europeo y el presidente de la Comisión. Les había dicho mal el Consejo de Ministros, el presidente de la Comisión Europea. Y acá por último, simplemente para que vean las caras de muchos de estos personajes, acá tenemos ya en lo que es a partir del año pasado, 2019, y van a estar en principio hasta el 2024, el presidente del Parlamento, que como decíamos fue elegido por los propios parlamentarios, que es David Sassoli, que es un político italiano. En el caso del Consejo Europeo, ¿sí? Los presidentes han elegido, digamos, como presidente del propio Consejo a Charles Michel, que es un político de origen belga. La Comisión Europea está presidida actualmente por una mujer, por Ursula von der Leyen, y el alto representante es Josep Borrell. Josep Borrell tiene la particularidad, es español, pero tiene la particularidad de que también es nacional argentino porque es hijo de un argentino, y el año pasado salió en los medios porque pidió la nacionalidad argentina, así que tiene la doble nacionalidad, ¿sí? En el caso de la presidenta de la Comisión Europea, que creo que no les dije, también es belga. La defensora del pueblo, bueno, también es una mujer, que en este caso es de origen irlandesa, y la presidenta del Banco Central es bastante conocida, creo que por todos, que es Christine Lagarde, que es francesa y que era la expresidenta hasta no hace mucho tiempo del Fondo Monetario Internacional. Con esto damos por terminado lo que es el marco institucional de la Unión Europea, y la próxima vamos a ver el derecho de la Unión Europea. Vamos a volver sobre el derecho constitutivo, el derecho derivado, haciendo hincapié en el derivado, que es sobre lo que no hemos trabajado tanto. Vamos a volver sobre las características de estas normas, que en realidad es algo que habíamos visto en la parte general, para diferenciar el derecho comunitario del derecho de la integración en general. Y asimismo vamos a ver cómo justamente se forman estas normas, o sea, cuál es el procedimiento, los procedimientos legislativos, lo que es el procedimiento ordinario y algunos procedimientos especiales, haciendo mayor hincapié, por razones obvias, en el primero. Así que con esto damos por finalizada entonces lo atinente a la estructura institucional de la Unión Europea. Hasta luego, muchas gracias.